Bienvenidos a Entre Tradición y Vanguardia. El día de hoy tenemos el episodio 1 de nuestro podcast, en el cual vamos a hablar sobre el sazón perdido. Ese es el título de este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de comida y gastronomía mexicana. Antes de empezar este tema, nos gustaría presentarnos. Yo soy Mafer. Yo soy Eduardo. Y como Lalo antes les había comentado, vamos a hablar de la gastronomía mexicana y saber en dónde ha surgido esta ruptura. Y sobre todo enfocarnos a nuestro estado de México y el Valle de Toluca, el cual ha presentado esta problemática de sazón perdido. Esta problemática ya lo traemos trabajado a partir de un proyecto llamado Magusina. Magusina se centra en darle voz a las cocineras tradicionales del Estado de México, las cuales son Jovita, Antonia y Lourdes. El sazón perdido, este podcast, este episodio número 1 del podcast, va a tratar de descubrir cómo a lo largo del tiempo hemos perdido tradición, no solamente en cuestión cultural, sino gastronómica, ya que la tradición gastronómica es sumamente rica en nuestro país y en nuestra área, que muchos pensaríamos que en el Valle de Toluca no existe tal vez alguna comida regional o incluso algún tipo de cocina establecido que tenga miles de años que se lleva a cabo, pero el día de hoy vamos a hablar sobre eso. Además, también tendremos la oportunidad de explorar más a fondo el por qué se está perdiendo estas cocinas, porque ya a la gente se le hace más práctico a ir a tiendas de autoservicio y que son comidas rápidas, a incluso ellos mismos hacerse sus comidas. Claro, estamos viendo una cuestión de pérdida, ¿no? Nos estamos dando cuenta que la nueva cultura de la comida, de cómo comemos, de nuestra dieta, de la forma en que el pueblo mexiquense, el pueblo del Valle de Toluca se alimenta, no es de la forma que nuestros antepasados lo solían hacer. Y sobre todo estamos viendo una pérdida enorme de cultura a través de estos cambios que vivimos en la actualidad. Entonces, con este podcast y sobre todo con el proyecto Magusina, que es el cual vamos a hablar un poco más, vamos a darnos cuenta de que aún hay vestigios y sobre todo aún es posible recuperar sobre la marcha mientras vamos platicando de este proyecto, cómo es posible recuperar aún la tradición y sobre todo la cultura que se ha estado perdiendo. Ok, pues hay que comenzar con el tema, ¿no, Lalo? Claro que sí. Bueno, ya les introdujimos un poco a lo que es, pues, Magusina, pero ¿nos puedes explicar, Mafer, un poco más sobre la gastronomía tradicional? Claro que sí. La gastronomía tradicional se da a partir de elementos claves que tiene la cocina tradicional, como son los instrumentos, algunos platillos, incluso la manera de elaborar, por ejemplo, una salsa que se tateme y se muela en un molcajete, a comparación de una salsa que ya lo podemos hacer instantánea en la licuadora. Sí, las formas de preparación, ¿no? Efectivamente, las formas de preparación, también los elementos con los que se cocina. Por ejemplo, los chapulines, que actualmente ya muchas personas, porque son insectos, les dan asco. Esos son elementos nutricionales que utilizaban anteriormente en algunas de las comidas prehispánicas para... Sí, ¿no? Fuente de proteína. Efectivamente, fuente de proteína, incluso que podía suplir a la carne. En esta cuestión nos podemos dar cuenta que, obviamente, la gastronomía tradicional de México, esta cocina ancestral, ¿no? También es algo que, por diferentes motivos culturales, como la sociedad cambia y también la cultura se va modificando, vamos viendo que se va perdiendo. Pero obviamente muchos conocemos, no sé, el mole que lleva tantos años existiendo, o el pozole que sabemos que tiene orígenes prehispánicos, ¿no? Uh-huh. Pero en el área del Valle de Toluca nos damos cuenta que, no sé, creo que ni yo muchas veces me pregunté ¿qué habrá de cocina tradicional aquí, ¿no? Siento yo que a lo mucho decía, ¿sabes qué? Vamos a las tortas de la vaquita. De la vaquita, ¿no? O vamos ahí a la tortilla de la Violeta, ¿no? Se tienen todos los años de la vida, pero no, obviamente eso no es gastronomía completamente toluqueña o algo por el estilo. Algo que es muy importante considerar, Lalo, es que yo creo que el factor importante es que hemos
empezado a civilizarnos. Ya no hay muchos centros productores como antes, que salías de tu casa y tenías tu huerto. En las milpas sí podías recolectar los quelites, las hierbas, incluso había animales silvestres que podías cazar y que aumentaban tu gastronomía. Creo que a partir de eso y de que ya no hay muchos servicios para que te puedas nutrir manualmente, se ha perdido bastante. Y es como tú dices, en el centro de Toluca ya no ves ningún centro de cultivo que nos pueda ayudar a recrear esto, ¿no? O qué pasa con la mayoría de las plantas que se dan alrededor de una laguna, un río. Ya no hay, se están secando. Y en cuestión de esta pérdida, es que hay todavía personas que se dedican a esto. Uh-huh. Personas que todavía recolectan pues manualmente las cosas, no solamente pues yendo a los tradicionales mercados a conseguir quelites, a conseguir, no sé, hasta incluso un tipo específico de calabaza, a conseguir especias que son endémicas de la zona o que incluso ya ni conocemos, ¿no? O no reconocemos, que vemos que en Walmart pues no las venden o algo por el estilo. Uh-huh. Entonces, personas así todavía existen. Y en este proyecto de Magusina rastreamos a esas personas que aún se dedican completamente a eso, pero sobre todo quieren compartir con el mundo, porque no solamente se quedan en esta zona del Valle de Toluca, sino quieren compartir con todo el mundo que aún existe la gastronomía, o al menos esas ganas de traer la gastronomía tradicional de regreso. Efectivamente, un claro ejemplo es Jovita. Jovita tiene su restaurante en el cual Jovita se dedica a la cocina tradicional, exótica y prehispánica. Uh-huh. En estos 3 elementos, nosotros que ya tuvimos la oportunidad de estar con ella, es una maravilla, porque algo que nos mencionaba, y estoy de acuerdo con ella, es que las nuevas generaciones no conocen qué es una cocil. Yo nunca en mi vida los había probado, porque también mis padres no me lo habían dado, como que, ay, ten una cocina, ¿no? Porque, pues no, ya no existe ese como que cultura. Y a su vez, Jovita se está encargando de representar a la comida tradicional del Estado de México a nivel mundial, porque ella nos platicaba que se acaba de ir a Francia a un concurso gastronómico, y es muy importante, como decía Lalo, que rastreemos a estas pequeñas personas, porque hay muchas que quizás se dediquen a cocinar de manera tradicional, pero únicamente entre su hogar, pero muy pocas las personas que realmente están compartiendo y están expandiendo este legado. Jovita es un ejemplo de esto. Ella es una cocinera sumamente reconocida. De hecho, nos tuvo ahí un ratito platicándonos anécdotas y también mostrándonos algunos reconocimientos que ha recibido. Bueno, no unos cuantos, sino varios reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria pues culinaria, ¿no? En este rama, ¿no? Ella es una cocinera de Ocoyoacac, que es algo que no mencionamos. Obviamente súper cerca de acá, de Lerma, luego está ahí muy cerca, y que ahí tiene su restaurante, ¿no? Que ya se ha dedicado a esto, ¿no? Y comparte con toda la comunidad lo que es la cocina, lo que son los elementos tradicionales, las formas de preparar, ¿no? Como bien mencionabas, que no solamente perdemos los elementos, o sea, no sé, algún producto, alguna hierba, algún tipo de carne, algún insecto, sino también perdemos estas formas de hacer y preparar la comida, ¿no? También otra cosa que nos mencionabas, Mafer, es sobre personas que tal vez no tengan un restaurante, pero tienen todas esas ganas de querer compartir y mantener vivas las tradiciones, que es esto lo que mencionamos. No solamente la comida, sino realmente una gran manifestación cultural, como lo es el caso de la señora Antonia, ¿no? Con su hija Lucía. Sí, justamente. Sí, Antonia es originaria del municipio de San Cristóbal, Huichochitlán. Ella es de una de las pocas cocineras que aún habla el dialecto otomí. Junto con su hija, ella lo que nos comentaba, algo muy interesante es que ella tiene el premio de ser una de las pioneras cocineras otomíes reconocidas mediante un programa que sacó el gobierno. Ella se registró, tomó sus cursos y
lo aprobó y le dieron esta certificación. Algo muy interesante a detonar aquí, Lalo, es que a pesar de que el gobierno las quiso reconocer como cocineras tradicionales, a ellas les enseñaron de otra manera. Si eres como persona de origen otomí, pero todo te lo enseñamos en español. Había conocimientos que ellos tenían como términos muy claros en otomí y que la comunidad está de acuerdo, porque entender el otomí es tener muy complejo, y cada palabra, una acentuación puede cambiar el rumbo de la frase o de lo que queramos comunicar. Así es que a mí se me hizo muy chistoso que desde el gobierno que quieras certificar a una persona tradicional le tengas que mostrar nuevamente cómo hacerlo, y que de los tipos de chiles que las personas ya saben cuáles son, te lo vuelven a mostrar. Pero bueno, a pesar de esto, Antonia y la señora Lucía no tienen un restaurante. Ellas cocinan todo en su casa y van a la etnococina. La etnococina es una cocina que está en la Facultad de Antropología, que está... Ustedes pueden ir los días que ustedes gusten. Cada día tienen una cocinera nueva de las que mencionamos, pero llevan sus comidas. Nosotros tuvimos la oportunidad de probar un chamorro en mole de cacahuate y fue una experiencia deliciosa. Estuvimos desde el procedimiento y es totalmente diferente ver cómo lo cocen de toda esta manera, ¿no? Un elemento primordial de la señora Antonia es que aún prevalece su dialecto otomí, que ella lo sigue hablando, ella lo quiere seguir transmitiendo y ella no le da pena. Si ustedes la conocen, es una persona que todo el tiempo está con su vestimenta originaria. Ella sale al mercado así, sale a premiaciones, sale en exposiciones. A ella le gusta estar en foco y estar difundiendo. Si ustedes buscan a la señora Antonia en sus redes sociales, van a aparecer videos de entrevistas de cuando la van a presentar. Incluso la OAM hizo un corredor fotográfico en donde ella fue la principal protagonista, incluso por ser una de las 3 pioneras en esta etnococina. Sí, nos damos cuenta de que tenía estaba alrededor de la facultad, ¿no? Me acuerdo, decía enorme sus fotos, toda la sesión fotográfica, que no solamente mostraba, pues, ella, su vestimenta, sino mientras preparaba estas comidas, muy ricas, por cierto, también nos dábamos cuenta de que nos mostraban, pues, sus materiales, sus insumos, ¿no? La materia prima con la que elaboraba estos platillos. Esto no solamente lo vimos ahí, sino también en Magosina, que fue capturar esto que era realmente lo de valor. No solamente decir, oye, te entrego un platillo el cual es originario, sino te entrego un platillo el cual tiene un valor cultural. Se hizo de esta manera, la cual es culturalmente de toda la vida, o que tiene un valor incluso, no solamente nutricional mayor al que estamos acostumbrados a comer hoy en día, sino también un valor que dices, esto es realmente algo originario no solo de México, sino de esta área. Esto se solía cocinar así y son cosas que se han perdido, lamentablemente. Y pues a esto nos damos cuenta cómo Magusina fue un proyecto, o incluso la etnococina, que fueron proyectos para visibilizar y sobre todo decir, aún prevalece la cocina tradicional, aún prevalece este sazón, el cual se ha estado perdiendo, pero que aún tiene mucho para dar, mucho con qué seguir adelante y sobre todo mucho que aportar a las personas en su dieta, en su salud obviamente, y sobre todo a una cuestión cultural que no muchas veces nos ponemos a pensar o a decir, ¿habrá algo tradicional aquí en el área? Y aquí es donde nos damos cuenta de eso, ¿no? Y hay otras soluciones que podríamos decir, con esto vamos a rescatar este sazón que se está perdiendo. No creo que se pueda rescatar al 100% porque si las personas no están informadas, o como tú dices, ¿no, Lalo? Vemos y Toluca, ¿qué es lo tradicional? Las tortas, vamos a Metepec, una grañona, ¿no?
O sea, nos quedamos en lo convencional, no vemos más ese al fondo, no vemos simplemente en nuestro alrededor qué es lo que realmente tenemos. Hay muchos, cada municipio tiene su mercado. Dentro de los mercados podemos ver y nos podemos acercar para ver más allá de lo que tenemos adelante. No solo es, no sé, papas, todo. No, la comida tradicional mexicana es sumamente extensa, rica en todos los sentidos. Pero hay que reconectarnos y hay que tener una educación gastronómica quizá sobre lo que tenemos en nuestro entorno. Claro, y en esta cuestión algo intercultural que se hace para poder continuar con este legado ha sido estos proyectos que son de jóvenes para otros jóvenes, que digo, oye, esto está interesante, o incluso este podcast también, que es de, oye, esto está chido, me gustaría compartirlo con los demás. Ojalá alguien pudiera probar este magnífico platillo que yo acabo de conocer el día de hoy y que lo conozcan. Entonces, siento yo que una de las soluciones, que si bien no va a ser al 100% o va a ser un poco tardada, pero al menos desde los jóvenes, es utilizar estos medios digitales, estos medios que son un poco más rápidos. No es tan complicado como, no sé, leer un libro enorme de por qué la gastronomía se ha perdido, sino una forma más digerible también, una forma que tú me entiendas, que yo te entienda, donde podamos platicar de esta problemática y sobre todo invitar a las personas que lo escuchen, a las personas que lo vean en internet, que lo vean en cualquier red social, puedan decir, oye, me interesa, y que lo conozcan. Siento yo que en este momento es una de las herramientas más importantes que tenemos y es una de las soluciones que jóvenes proponen para otros jóvenes, y ojalá que muy pronto podamos compartir más experiencias de gastronomía, más experiencias gastronómicas que podamos decir, ¿sabes qué? Ojalá alguien lo conozca y se enamore tanto de ese platillo como yo. Efectivamente, porque a nosotros al principio, cuando iniciamos este tema, se nos hizo complicado, porque no sabíamos hacia qué personas dirigirnos. Cuando nos invitaban a probar cualquier comida era como de, ¿es en serio que voy a probar insectos? Pero si uno tampoco tiene el interés por querer descubrir, querer acercarme a este tipo de cosas, no se va a lograr. Creo que de esta pertenencia, de este acogimiento, debemos de tener disponibilidad y querer conocer un poco más de nuestras tradiciones, porque finalmente es parte de nuestro legado, y que si como nosotros como jóvenes no lo aprovechamos y no lo seguimos difundiendo, va a morir. Bueno, y con este sazón perdido que teníamos, creo yo que ya al menos trazamos un pequeño camino, ya dimos algunos pasos para poder encontrarlo. Entonces me imagino que el día de hoy podemos decir, ¿sabes qué? Ya sé lo que voy a comer hoy, ya sé lo que quiero probar el día de mañana. Entonces, pues creo que sería todo por el día de hoy para este primer episodio de nuestro podcast, que vamos a traerles con más frecuencia y sobre todo con temas distintos, ¿no? De temas interculturales, cultura, obviamente, y sobre todo... y sobre todo de temas que a veces nos daría un poco de flojera buscar, pero que ya cuando los vemos, los investigamos, es un poco más interesante de lo que parecieran. Totalmente de acuerdo, Lalo. Esperemos que les haya gustado este episodio. Déjenos sus comentarios si les gustaría que investiguemos más temas, y los invitamos a comerse una quesadilla de chapulines. O de huitlacoche, con salsa de chapulines. Delicioso. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós.